¿Alguna otra pregunta de la definición de Heller? Insisto, en lo medular, Heller ve a este aparato como un ente con capacidad de dominación. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué opina el señor Kelsen del concepto del Estado. Obviamente Kelsen tiene una visión jurídica de lo que es Estado, no una visión sociológica, porque Kelsen es jurista positivista. Insisto, para él todo es norma jurídica. Lo que no está establecido en una norma jurídica para la sociedad no existe. Entonces, ¿cómo define Kelsen un Estado? Que es una definición bastante bonita, si se quiere. El Estado, dice, es la sociedad políticamente organizada. ¿Ya? Cualquier sociedad que se organiza de manera política, con autoridades, con normas, fundamentalmente con derechos, bajo el paraguas de un ordenamiento jurídico, va a definir lo que es un Estado. ¿Por qué? Porque es la manifestación de un orden. Fíjense lo que pone Kelsen acá, es un orden que regula el uso de la fuerza. Si nosotros queremos asociar a esto, podemos entrelazar esto muy bien con lo que decía Hobbes. Si no existe un aparato que regule el uso de la fuerza, lo más probable es que las personas terminen destruyéndose unos a otros. Por lo tanto, se le debe entregar este uso de la fuerza en forma monopólica, como aparece en pantalla, ¿cierto? Se le debe entregar este uso de la fuerza en forma monopólica a un solo estamento y no dejar que las personas vayan por la vía tomando la fuerza por su propia mano. ¿Ya? Eso es lo que define el Estado, aquel ente que tiene monopólicamente el uso de la fuerza, es el único que puede regular y ordenar el uso de la fuerza cuando está organizado políticamente. ¿Ya? También una segunda definición de Kelsen, que está muy bonita también, es que el Estado es todo el poder que está detrás del derecho. ¿Ya? O sea, la norma jurídica, si no tuviese un poder que tuviese la capacidad de hacerla cumplir, ¿qué sería? Dayan, ¿qué es una norma jurídica que no tiene capacidad de hacerse cumplir? Espérame, profesor, un poquito. ¿Qué pasaría si se dicta una ley que sanciona el uso de las chimeneas a leña aquí en Chillán, que está, ¿cierto?, por el tema del medio ambiente? Pero ¿qué pasaría si no existieran fiscalizadores, si no existieran sanciones y todos supiéramos que no van a haber fiscalizadores, que no van a haber sanciones? ¿Qué pasaría con esa norma jurídica, Dayan? No, es que no entiendo mucho, profesores, igual. No Mira, te entiendo. estoy ¿Pocas poniendo personas en la evidencia. cumplirían? ¿Cómo? Pierde su ¿Pocas eficacia. personas la cumplirían? Sí, eso, pierde eficacia. Perfecto. Una norma que no tiene aparejada una efectiva sanción o una efectiva fiscalización es letra muerta, no es nada. ¿Ya? No existe una norma jurídica que pueda ser aplicada a las personas, ¿cierto?, que no tenga aparejada una fiscalización y una sanción. Eso son declaraciones de buenas intenciones solamente. ¿Ya? Ustedes lo van a ver seguramente en teoría de la ley con aquellas normas que son uso y buenas costumbres. ¿Existe una sanción ahora por no saludar? Si yo, por ejemplo, llego a clase y no les doy el buenos días, el buenas tardes, o ustedes pasan por al lado de alguien conocido y no lo saludan, ¿están obligados o la autoridad tiene derecho a sancionarlos por eso? No. No, ¿cierto? Porque son normas de buena conducta. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si hubiese una ley, que sería una ridiculez,
hubiese una ley que señalara pena de cárcel, ¿cierto?, a quien no salude. Lo más probable es que todos andaríamos saludando, ¿cierto? Y hubiese una efectiva fiscalización en ese sentido. Lo mismo ocurre con el derecho, con toda la norma jurídica. Si la norma jurídica no tiene un poder, un brazo armado que la haga cumplir, cae solamente en una declaración de buenas intenciones, pero no tiene ningún efecto en las personas. Por eso Kelsen dice que el Estado efectivamente es el poder que está detrás del derecho, es el aparato que hace que el derecho funcione. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquel que se sale de la norma jurídica, aquel que no cumple los preceptos que ordenan esta norma, es el brazo que hace que las personas cumplan esta normativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el orden social solo es posible dentro de un marco normativo regulador de la conducta humana. Por lo tanto, estas dos acepciones, que son muy bonitas, establecidas por Kelsen, nos señala, primero, que el Estado es la sociedad políticamente organizada, y segundo, que el Estado es el poder que hace que el derecho funcione, el poder que está detrás del derecho. Sin este aparato del Estado, el derecho no sería nada más que letra muerta, ¿ya? Sin que no tuviera esta espalda que lo están apoyando, que hace que esto funcione. Bien. Finalmente, queridos colegas, ¿alguna duda respecto al concepto kelseniano de Estado? Dos conceptos, dos acepciones que se desprendan de este. Finalmente, y esta es la definición más fácil, la definición que más gusta a este profesor, a pesar de que Kelsen a mí me gusta mucho, pero la más fácil para ustedes, para el estudio, porque yo he considerado de todas la de André Ariu, que es hijo de Marcel Ariu, de Maurice Ariu. Padre e hijo son dos pensadores políticos muy influyentes en el siglo XX. ¿Por qué yo propugno esta idea de Estado? Porque para ustedes se les hace mucho más fácil el estudio, dado que esta idea de Estado, este concepto de Estado, incorpora todos los elementos que debe tener el Estado. Entonces, cuando veamos el Estado y después yo les pregunte los elementos, ustedes van a bastar con que se aprendan la definición y de ahí van a salir solitos todos los elementos que deben componer esta gran organización que es el Estado. Está muy fácil de estudiar. ¿Y cuál es la definición de André Ariu para Estado? Verónica Cecilia. Léela, por favor. Definición del Estado. ¿Sí? Según André Ariu. Dice, sí. Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Perfecto. Ya, esta es la definición, queridos colegas. El resto ustedes pueden tener una idea de la definición de Heller o de la definición de Kelsen, las ideas centrales, pero esta es la definición que nosotros vamos a consagrar como Estado, que es la misma que vimos el semestre pasado, que es la que yo les anticipé el semestre pasado. ¿Ya? Vamos a coincidir, ¿por qué? Porque con esto ustedes incorporan todos los elementos que debe tener el Estado a la definición. ¿Ya? Si está el compilado de estos elementos, ustedes no van a fallar en definir lo que es esta mega organización. Bien, échenle una miradita, colegas, a la definición. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a comenzar a ver los elementos del Estado, ¿ya? Y esos se extraen de la definición que nos da André Ariu. Bien, ¿alguna duda, queridos colegas? Agrupación humana, fijada en un territorio determinado, o sea, para tener un Estado ya necesitamos personas y territorio, dos elementos físicos, ¿ya? No puede haber Estado sin personas, como tampoco puede haber Estado sin territorio. No hay
Estado sin personas, no hay Estado sin territorio, y en la que existe un orden social, político y jurídico, está este elemento poder, orientado hacia el bien común, en la teleología del Estado, cuál es la finalidad del Estado, el bien común, y mantenido con una autoridad que tenga poderes, que ejecute de buena forma o con las atribuciones lo que nosotros conocemos con el poder como el poder político. Esa es la definición que nos da André Ariú a este concepto, a esta mega organización que es el Estado, que es un compilado de los elementos que componen el Estado. Bien, les aconsejo que vayan aprendiéndose bien esta definición de Estado, porque de aquí ustedes van a sacar, de la misma definición, van a sacar los elementos del Estado, que son las preguntas que normalmente se hacen en cualquier certamen que tengamos de esto, se pregunta definición de Estado y elementos del Estado. Y son la base de los conocimientos que ustedes deben tener para cuando esgriman un concepto bonito de esta organización tan importante para el desarrollo de cualquier comunidad.